Buenas tardes, compañeros. Antes nos tocó hablar del método de la secante. El equipo está integrado por María Sujei Santos García y un servidor. La teoría del método de la secante nos dice lo siguiente. Es un método para encontrar los ceros de una función de forma iterativa. Es una variación del método de Newton-Raphson, donde en vez de calcular la derivada de la función en el punto de estudio, teniendo en mente la definición de derivada, se aproxima la pendiente a la recta que una la función evaluada en el punto de estudio y el punto de la iteración anterior. En otras palabras, el método de la secante es un algoritmo de la raíz de investigación que utiliza una serie de raíces de las líneas secantes para aproximar mejor la raíz a una función f. El método de la secante parte de dos puntos, x0 y x1, y estima la tangente mediante la derivada f' de x0, que es esta de aquí arriba, que es igual a f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Si esta fórmula se sustituye con la del método de Newton-Raphson, que es x1 menos x0, x1 es igual a x0 menos la f de x0 entre f' de x0, obtenemos la fórmula que es de la secante. x2 es igual a x0 menos x1 menos x0 entre f de x1 menos f de x0 por f de x0. Aquí en la gráfica podemos observar que a partir de x0 y x1 obtenemos la recta secante que corta la función x2, que es esta, que parte de x2 y corta la secante. Se puede decir que es una raíz más aproximada de la función f de x, pero no es apta. Hay que repetirla tantas veces este método. Por ejemplo, en el segundo sería con x3, que aquí está la recta. ¿Por qué? Porque se tiene que encontrar un error mínimo, que eso ahorita lo veremos para ingresarlo en el programa de MATLAB. Bueno, en el MATLAB se encuentran varios tutoriales, por ejemplo este, que nos ayuda a cómo utilizar este programa en el cálculo de una función. Bien, en esta parte de arriba tenemos la función secante, donde agregamos la función y los puntos en los que se encuentra, por ejemplo, x0 a x1 y se agrega m, o bueno, lo que es el error aproximado. Ahora, aquí tenemos un ejemplo en esta parte de cómo poder calcular la función. Bien, por ejemplo, hagamos que tenemos 3 por 3x elevado al cuadrado menos 2x con un error mínimo de 10 a la menos 3. El MATLAB nos da 5 iteraciones, pero agarramos la última. ¿Por qué? Porque es el error menos aproximado, un error mínimo, porque está elevado a la 10 a la menos 4. Y nos da que el valor de esta función es 0.668. Bueno, así es como se meten los datos en el MATLAB y se obtiene el valor de fx.